Señor nuestro, gracias por tu cuidado y ese cuidado implica enseñarnos, porque tú no quieres que seamos solo protegidos sin crecimiento, sin madurez. Eso nos haría bebés eternos, siempre infantes y nunca maduros. Aunque debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, también debemos crecer y es donde sabemos del niño qué tener y del adulto qué tener. Del niño esa pureza, esa humildad, ese gozo en ti que a veces perdemos porque como adultos nos llenamos de malas cosas, de, de racionalización de hasta de lo lógico, lo verdadero, de argumentaciones, de ver lo maravilloso como sin maravilla, porque le ponemos nuestros conceptos, nuestras dudas, y los niños aceptan de ti lo que tú des, mientras a veces nosotros pretendiendo ser más, comenzamos a incluir nuestra manera de verte a ti. Y eso es lo que se llama las tradiciones humanas, donde agregamos de ti o agregamos a ti cosas humanas y quitamos de ti, por ejemplo, tu amor fiel, porque a veces te humanizamos tanto creyendo que eres un poco más como nosotros, cuando tú lo que quieres es que seamos como tú. Y al compararnos, o más bien querer encajar tu carácter en el nuestro, o sea, humanizarte, realmente estamos reduciendo. Cada cosa que nosotros hagamos para hacerte más similares a nosotros es reducirte. Por el contrario, cada cosa que tú nos muestras para hacernos más similares a ti es para llevarnos un crecimiento. Tú no quieres reducción, al contrario, que crezcamos. Y para que crezcamos, primero tenemos que no reducirte a ti. Hoy te damos muchas gracias por ese cuidado permanente, fiel, pero con ese cuidado con la enseñanza. Sí, protegidos como niños, pero creciendo para ser adultos espirituales, maduros espirituales, creciendo en todo. Y para eso crecer sobre un fundamento, y ese fundamento eres tú, Señor. Hoy tú quieres que conozcamos más quién eres tú. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestro gozo? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Y por eso hoy, Señor, amado Señor Jesucristo, quien te hiciste hombre, quien siendo Dios te hiciste hombre, para que nosotros como hombres aprendamos a imitarte a ti, Señor Jesucristo, a ti, Padre, para mostrarnos el camino y para enseñarnos con tu vida, porque no lo hiciste teóricamente, con tu vida nos enseñaste cómo someternos al Padre, resistir al diablo, como tú lo hiciste en el desierto, como lo hiciste en la cruz, donde por tus propios dolores ciertamente estabas tentado, Señor. Y cómo así tenemos una vida que es la que tú quieres que tengamos. Someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Es lo que tú nos enseñas en tu palabra. Nosotros no debemos tenerle miedo al mal, sino tener santo temor a hacer lo correcto, a ser justos. Y esto es precioso para una meditación también, Señor. No podemos negar que es precioso para una meditación. ¿Hasta qué punto tenemos el tesoro de someternos a ti, resistir al diablo y ver el resultado de esto? Señor, hoy bendecimos esta palabra con la que hoy quieres seguir formándonos. Palabra que te pedimos luego que nos permitas compartirla a otros y que incluso no solo tengamos la oportunidad, sino que nuestro corazón hoy nos hables y nos digas quiénes más tienen que recibir. Hoy bendecimos este tiempo, el cual también comprendemos, sabemos que será gran bendición. Y lo que necesitamos es tener un corazón que sea fértil para la palabra bendición que tienes para nosotros en el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús bendecimos este tiempo y lo que harás. Amén. Muy buenos días y gracias por conectarse. El Señor quiere hoy fortalecernos en un concepto que en medio de y no es que sea solamente coyuntural para los tiempos de Navidad, pero en medio de estos tiempos de Navidad nos tiene que afirmar. Estamos celebrando, ya estamos a pocos días de celebrar, de hacer memoria que Cristo se hizo hombre,
siendo Dios, Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros y para enseñarnos el camino para habitar con Él en la eternidad. Y esto es bien bonito, ¿no? Él habitó con nosotros y se hizo el camino para nosotros un día eternamente habitar con Él, estar con Él para siempre. Y eso es lo que conmemoramos, de eso hacemos memoria en Navidad, de nuestro Dios, su provisión y cómo Él nos rescata de nuestra propia equivocación y separarnos de Él. Es más, cómo hoy tenemos que cuidarnos de algo que da título a esta meditación, porque la meditación se titula Creer que podemos tener vida y salvación sin Dios. Y perdonen, voy a grabarla porque había olvidado, pero todavía estamos a tiempo de grabar esto para compartirlo. Gracias, Espíritu Santo, que me revelaste. No, sí, estamos grabando, perdón, ya estamos grabando. Bueno, volvemos, recapitulamos. Es el celo por grabar las cosas y que queden registradas. Creer que podemos tener vida y salvación sin Dios es una idea que se promueve, siempre se ha promovido, no es siglo XXI. El siglo XX en el que nosotros vivimos también, en el que fuimos parte ya de los últimos añitos, ¿verdad? Esto no es nuevo, creer que podemos tener vida y salvación sin Dios. Toda la vida, desde Génesis se promocionó, se promovió, se dijo esta mentira, ¿no? Nosotros podemos sin Dios estar. Es más, podemos reemplazarlo a Él. Génesis 3 lo deja muy claro. Vamos a Génesis 3, versículo 2 en adelante. Vemos esa nefasta conversación entre la serpiente antigua de Satanás y la mujer. Y ante lo que la serpiente le planteaba a la mujer responde y dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y al hombre dijo, por cuanto, perdón, me está adelantando. Es que también a partir de los versículos 17 al 19. Pero antes de eso, no podemos dar ese salto sin estimar qué era lo que quería la serpiente. Separar al hombre de Dios. Sabía que sin Dios el hombre estaba perdido. Y en esto es importante ver cómo no solamente lo sabía, sino que quería, sabiendo cuál era la perdición del hombre, hacer que el hombre cayera. Y es una idea que se promovió desde la primera generación, desde Adán y Eva, y no ha cesado. Y vemos cómo hay corrientes filosóficas y religiosas que nos quieren separar de Dios. ¿Con qué? Con la mentira. Porque ¿cómo combate el mal la verdad? Combate con la mentira. Combate con la mentira al bien. Y aquí se ve esto claramente. O sea, el propósito del árbol que está en medio del huerto era que ellos, sabiendo el camino del bien y el mal, porque ellos ya sabían. Miren que en esto la serpiente es mentirosa, porque le digo, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿quién dijo que ellos ignoraban? O sea, ¿quién dijo si ya Dios había dado instrucción? ¿Qué es el bien? Fructificar y llenar la tierra, hacer que dé buen fruto, sean una sola carne, escúcheme diariamente. O sea, ellos ya sabían. Por lógica, cuando yo sé qué es lo bueno, también sé qué es lo malo. Si ellos decían, no vamos a producir la tierra, no vamos a llenar la tierra, no vamos a escuchar a Dios, sabiendo que lo correcto es hacer lo contrario, así escucharlo, si producir, si llenar la tierra, si guardar de las especies que estaban ahí. Obviamente ellos sabían cómo hacer lo correcto y qué era lo malo. O sea, el fruto estaba allí del árbol en medio del huerto para probar en ellos. O sea, ¿qué decir? Ya yo les dije cuál es el camino del bien. Y si me escuchan diariamente, van a tener instrucción, precisamente eso, diaria, para saber qué hacer. ¿Qué es el bien? Acercarme a Dios. Eso es lo que decía
lo que decía Asaf en el Salmo 73, cuando a mí el acercarme a Dios es hallar el bien. Eso no ha cambiado. Y eso fue lo que rompió la serpiente antigua. Y esto tuvo resultados. Versículo 17 al 19, Génesis 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, esto es Dios hablando al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvan a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No solo digo, ya no vas a tener la misma vida, sino que también incluso ya ven la muerte, ya espiritualmente tienes muerte. Hay una separación, porque ¿qué es la muerte? Es la separación de la vida. Y la vida era el mismo Señor. La vida es el Señor. Te separaste de mí, espiritualmente has muerto. Ya tu vida será pasajera, perecedera. Claro, cuando ya volvemos al Edén, espiritualmente hablando, por medio de Cristo, nos reinsertamos en el plan de eternidad y estamos viviendo el preámbulo maravilloso de lo que será ya cuando la tierra, los cielos, todas las aguas sean limpiadas por el poder de Dios. Pero, al final de cuentas, volviendo al tema, muchos creemos que podemos, o creemos, bueno, nosotros ya no, ¿verdad? Muchos creen que pueden tener vida y salvación sin Dios porque creyeron a la mentira. Adán tenía que creer, obedecer a la voz del Padre. Creyó la voz de un ser humano que al mismo tiempo, o un poquito antes, fue convencida por la voz de la mentira de la serpiente. Y esto trajo resultados nefastos. Eso se estableció al principio y va a seguir siendo así. En Eclesiastés 12:7, así será hasta el fin. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vemos en el versículo 8, vamos a agregar el versículo 7 y el 8. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué es lo que nos termina separando entonces de Dios? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ver conforme a lo que la carne dice y no a lo que Dios determina? Bueno, vanidad de vanidades. Pero sobre nuestras vanidades, sobre nuestros razonamientos, no, yo no necesito a Dios, yo me puedo salvar por mis propios medios y vamos a ver algunos ejemplos de cómo creo que me puedo salvar, que yo no necesito a Dios. Terminamos viviendo una fantasía porque lo que sí está establecido por la palabra es que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En Salmo 146 se nos llama a confiar en Dios y no en voces que no promueven, que no divulgan, que no anuncian lo que es de Dios. Recuerden, la caída fue porque una serpiente dijo lo que Dios jamás hubiera dicho. Al contrario, tergiversó, minimizó, adulteró la verdad y ahora sigue utilizando a personas. En Salmo 146, versículos 3 y 4. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Creemos en personas que pasan. Bueno, entonces alguien puede decir en este momento, entonces ya yo no tengo por qué estar escuchando esta palabra, porque quien habla es hijo de hombre, es un ser humano, ni siquiera es príncipe, así que con menos tengo que escuchar. Si no voy a escuchar a un príncipe, que voy a escuchar yo a un ser humano. Pues resulta que en ese sentido, lo que le da valor a lo que estoy diciendo es que estoy más que nada enseñando lo que Dios nos muestra. Si ya esto comienza a alejarse de lo que Dios muestra en las Escrituras, entonces no confíen. A bien, nos ceñimos a lo que dice la Escritura y nos dice, no confíes en hombres. No confíes en filosofías humanas, porque en esas filosofías humanas hay salvación. Y toda religión que ha salido de la mente del hombre y no del corazón de Dios, no produce salvación. Dentro de eso, por ejemplo, está la reencarnación. La reencarnación es una forma de decir, no importa si yo peco, si fallo. Bueno, en lo que voy a sacar mala nota,
y en la próxima vida, que es mi reválida, voy a estar en una condición inferior. Ya no ser humano, sino gusano. Ya no ser humano, sino planta. Ya no ser humano, ya una forma inferior. Pero luego esa planta, ese gusano, esa mosca, eso morirá y tendré otra oportunidad. Y algún día, entre darle y darle y darle, por los siglos de los siglos, algún día alcanzaré, bueno, el nirvana, ya la perfección, ya llegaré al nivel que debo llegar y soy salvo. O sea, siempre con una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Sigue pecando, algún día lo vas a lograr. Eso es mentira. Una sola vida tenemos. Y hay que invertirla en Cristo Jesús. Hay que ponerla en Él. Porque si la vida es de Dios, y como dice Eclesiastés 12, que lo habíamos visto, el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios da el Espíritu, Dios es el dueño del Espíritu y no son mis obras. Y ahí nos lleva también a otro punto. Creemos que por la reencarnación tenemos oportunidad, pero también creemos en la salvación por obras. Y tanto la reencarnación y la salvación evaden a Cristo como Salvador. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en común de la reencarnación y hacer buenas obras? No necesitamos a Cristo. Si por mi mala vida tengo que reencarnar, bueno, pero algún día entenderé, pero seguiré vivo y tendré oportunidad para seguir errando. O bueno, por mis buenas obras voy construyéndome escaloncitos del cielo. ¿En qué manera yo necesito a Cristo? Y ahí está el gran y nefasto error, porque llegará el momento en que muere el hombre ya no, el hombre que muere no verá nuevamente vida por medio de la reencarnación, sino por medio de la resurrección, ya sea para salvación o para juicio y condenación. Eso es lo que nos espera. Y muchos también morirán arropados, abrazados en sus obras de su carne, en su parecer, y cuando resuciten verán que no creyeron en Cristo y dónde está la salvación. Si Dios provee lo que salva al hombre, ¿por qué yo tengo que poner otra provisión? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué fue necesario para que Isaac no muriera con la daga ahí, con el filo de Abraham? Que comprendiera que Dios había puesto a un animalito para que fuera sacrificio. Ahora, hubiera agradado a él decirle, pues no, que mi hijo muera, él reencarnará. En otra cosa reencarnará. O yo voy a hacer otra obra, sabes que no vamos, no es lo que tú dices, Dios. Voy a buscar de repente si hay otro animalito, voy a hacer buenas obras caritativas y ya ni muere mi hijo, pero tampoco tengo que aceptar tu provisión. Ni una cosa ni la otra fue decisión de Abraham. Abraham hizo lo correcto, aceptó que en él no había salvación para su hijo. En él no había salvación para su hijo. Y le enseñó eso a su hijo. La salvación viene de Dios mismo. En un Juan 8:24, esto queda claro. Queda evidente y descalifica cualquier pretensión humana de que no necesitamos a Dios. Y ni hablemos de todo esto de estas tendencias ahora, ¿no? La criogénesis, vamos a congelar hasta que algún día ya no tengas una enfermedad irremediable, ¿no? Cuando ya tengas la capacidad la ciencia tenga la capacidad de sanarte, tú vas a tener vida y siempre encontraremos una manera para que nunca mueras. Todas estas cosas que nos inventamos para evadir la provisión de Dios. Juan 8:24 nos dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, es claro, nuestros pecados nos llevan a la muerte, no a la reencarnación, y no es por salvación, por obras, porque el que cree que por obra es salvo, está tan equivocado como aquel que dice, bueno, si yo robo al Estado, pero hago con ese robo, soy salvo. Yo puedo asesinar, pero pintar escuelas, soy salvo de la cárcel. Yo puedo engañar a mi esposa, pero llevarle flores. Le tienen que perdonar. O sea, eso se llama compensación. Porque en el fondo, y esto siempre existirá, la salvación por obras tiene como base fundamental la compensación. No tengo que cambiar
¿Por qué tengo que cambiar si puedo hacer muchas obras caritativas? Es más, puedo utilizar los recursos mal habidos, mis pecados, para hacer obras caritativas. Entonces, en ese sentido, está injusto porque quien más roba tiene más oportunidades de ser salvo porque tiene más recursos para hacer obras caritativas, obras buenas, obras nobles. Y cómo al final de cuentas estamos sacando al que nos da la vida de la solución. O sea, el hombre peca porque Dios da la vida, el hombre se provee en la muerte al separarse de él. Está claro, Dios da la vida, el hombre se separa de la fuente de vida y todavía le sigue diciendo, usted da vida, pero yo la puedo retomar, tener, porque reencarnaré, porque seré congelado hasta que ya no haya enfermedad, seré transmutado, todas estas fantasías también de que mi alma va a ser puesta en un robot para nunca morir, de una u otra manera, o por medio de obras para no necesitar a Dios y a Cristo que dio su vida por nosotros. Porque finalmente, Hechos 4:12 nos recuerda otro. Es claro, solamente hay salvación por Dios. ¿Y por qué Dios lo dice? Porque Él es el que da la vida. Y si Él da la vida y es propietario de lo que Él hace, ¿por qué no es propietario de la fórmula? Y si Él nos dice, esta es la fórmula, ahí nos vamos, creyendo en esa fórmula, en esa respuesta. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creámosle, por favor, y digámosle a la gente, cree en quien dio la vida, en quien de la nada hizo todo, que no solo tiene la respuesta, sino la autoridad para decir, esta es la respuesta. Yo soy el que soy y yo digo lo que digo y lo que prometo lo confirmo. En Navidad estamos celebrando que nuestro Salvador vino al mundo. Solo en Él hay salvación. Para ya no estar creyendo en fantasías que nos llevan a la muerte. Ese es el motivo por el que estamos felices en estos días y por el cual vamos a orar, dándole gracias a nuestro Dios por la salvación que tiene para nosotros, por creer que Él es Dios, que no merecemos salvación, que nos duele haber pecado, que nos arrepentimos, y por fe en el Salvador y por rendición ante quien nos amó, sin merecerlo, decimos ahora, Señor, no eres nuestro Salvador solamente, eres nuestro Salvador, pero sobre todas las cosas eres nuestro Señor. Tú tienes la autoridad y tú determinas, tú por tu misericordia nos vas a tener libres de condenación y para siempre gozándonos en la salvación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendito eres tú, Padre majestuoso, maravilloso, que nos quiere para siempre, pero que también nos dice, desechen esos pensamientos que fueron sembrados desde Adán y Eva. El enemigo puso como fórmula, no necesita a Dios. Será como Dios incluso. Seréis como Dios. Y si son como dioses, no necesitan a Dios. Son los dioses que se proveen de la salvación por medio de la reencarnación y escalar poco a poco a la perfección. O son dioses porque ustedes compran su salvación. Y quien compra se hace propietario, porque hasta con las obras de salvación nos queremos hacer propietarios. Con las buenas obras nos queremos hacer propietarios como quien abona y al final compra. Como quien paga a plazo una casa y al final exige porque eso es lo suyo. Somos nuestros, Señor. De hecho, somos de Cristo. Por Cristo vivimos y para Cristo vivimos. Por Él y para Él. Señor, gracias por esta enseñanza, Señor Jesucristo. Gracias por tu sacrificio. Gracias por haberte presentado como cordero para el sacrificio desde la Navidad. Desde tu natalicio. Desde tu nacimiento, Señor. Perdón, desde tu nacimiento. Esa natividad maravillosa donde te presentaste. Porque ese bebé era el que se crecía en todo para luego, ya mostrando toda tu obra, tu Señor Jesucristo, y cómo venciste al mal, te entregaste en la cruz. Bendito eres tú, Señor, gracias por amarnos y mostrarnos que solo en ti hay salvación.
No hay otro nombre, no hay otra corriente, no hay otro pensamiento, no hay otra fórmula para salvación, sino es entregarte nuestra vida a ti. Diciendo, tú eres el Señor, tú mandas, tú ordenas y ya no vivo yo, sino tú que vives en mí, y lo que hago no lo hago conforme a la carne, sino en la fe. Creerte a ti, que debo obedecerte y que tu palabra es la verdad y la que no puedo evadir. En nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén.